Ahí Y dice, ahí, ya listo, Pau, ya empezamos a grabar. listo. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ingrid Paola Cruz y No te ves. quien nos acompaña es mi compañera Julia Cañón y mi compañera Karen Rincón. En cuanto al programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el día de hoy vamos a tratar una pequeña discusión en cuanto a nuestro campo laboral, que es el sector de minería de carbón para los trabajadores. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar sobre algunos artículos y artículos y capítulos en cuanto al Código Sustantivo del Trabajo para que tengan en cuenta en algunas empresas. Nos dice que en el artículo 23 hay unos elementos esenciales, ya les comparto pantalla. Hay unos elementos esenciales que nos dice que es subrogado por el artículo 1, Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente, eh, donde el primero nos dice que para que haya un contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres esenciales elementos y que tengan en cuenta ustedes como empleados y como empleador y empleados y trabajadores. Nos dice que es la actividad personal del trabajador, es decir, realizar por sí mismo en cuanto lo que va a realizar el trabajador. La B nos dice que la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleado que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento. En cuanto nos habla esto, es el modo de tiempo, cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Pero nos dice que todo esto no nos afecte el honor a la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, en concordancia con los tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos relativos a la manera que obligue este país. Hay una nota muy importante que nos dice que el texto subrayado fue declarado exigible por la Corte Constitucional de la sentencia C-686 del 2000 bajo los condicionamientos señalados en el numeral 2.4 de la parte motivada de esta sentencia. También nos dice que en la C nos dice que es un salario como deben tener, obviamente, un salario de retribución del servicio que estén prestando, ¿listo? En cuanto al trabajador. Nos dice que una vez ya reunidos estos tres elementos que son esenciales en este artículo, que nos entiende que existe un contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé en otras condiciones o modalidades que se le agregue al contrato. También nos habla en cuanto al capítulo 4, donde mi compañera Karen nos vamos a apoyar en este capítulo donde nos dice que son las modalidades del contrato. Debe tener una forma, un contenido, duración, una revisión, suspensión y prueba de contrato que les vamos a nombrar de aquí en adelante, que son unos tipos de contrato. Nos dice que en el artículo 37 es la forma del contrato. Puede ser verbal o escrito. Su validez no requiere forma especial alguna. En cuanto a su exposición al contrato. ¿Listo? Nos trata también sobre el artículo 38 que ya nos basa en el artículo, en cuanto al artículo y el contrato verbal, nos habla sobre modificado por el artículo 1, el decreto
en el decreto 617 de 1954. Esto nos habla que cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo los dos para que sea aclarado este contrato verbal, y deben tener acerca de unos siguientes puntos muy importantes, que son la índole del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse, donde están compactando los dos, el convenio, donde se debe realizar, es donde se realizó. Nos dice que la cuantia, la forma, la remuneración, ya sea por unidad de tiempo o por obra ejecutada y por la tarea de estajo u otra, cualquiera, y los periodos que regulen su pago. Listo, ya deben tener claro todo esas, lo que le dije en el punto 2. Nos dice que debe tener, pues en cuanto a la duración del contrato, que ya sea a prueba o a término indefinido o a término fijo o mientras dure la realización de una labor determinada. También nos habla de un artículo 39 que no es un contrato escrito, donde un contrato escrito es donde está exento de impuestos de papel sellado y timbre de nacional. También nos dice que este contrato debe tener necesariamente unas cláusulas, que es lo principal. Nos dice que unas partes donde acuerden libremente la siguiente identificación y domicilio de las partes, el lugar y la fecha de celebración de este contrato. Debe obviamente llevar a cabo. También nos dice que el lugar donde donde se va a contratar la persona, en este caso el trabajador, y donde haya de prestar el servicio ya, en cuanto nos dice que la estimación de su valor en caso que haya unos suministros de habitación y alimentación como parte del salario. La duración del contrato, su desahucio y terminación. Nos dice que los contratos depende si consideran siempre cuando es un término indefinido o a menos que se especifique de forma escrita que la tarea o la actividad lo requiere con claridad durante un tiempo limitado. Nos dice que los contratos en cuanto a la duración determinadas por escrito y su plazo deben excederse a los 5 años. Entonces, pues ahí les expliqué en cuanto a este artículo y este capítulo. Ya sigue mi compañera Julia. ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Juliet Cañón, soy estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, a continuación les voy a explicar cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes, ya sea empleador y empleado. A continuación les voy a presentar unas pequeñas diapositivas para que lo entiendan mejor. Ahí se ve, Pau. Sí, ya se ve. Listo. Entonces, empezamos. Las medidas de mejoramiento, como todos sabemos, tanto empleadores como trabajadores tenemos deberes y derechos, obligaciones y debemos cumplirlas. Empezamos con las medidas de mejoramiento por parte del empleador. Una de ellas es la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que consta de planear, hacer, verificar y actuar. Eso es un mejoramiento continuo. También se deben hacer auditorías y revisión por la dirección. Tiene que hacer una organización, una planificación y asimismo la aplicación de toda esta implementación. Otro es informar los salarios a pactar. Eso ya está dentro de lo que nos está hablando mi compañera en el tipo de contrato, pero siempre tenemos que avisar y ser conscientes de lo que nos van a pagar y por lo que vamos a firmar para después no tener inconvenientes.
Otro es tener en la empresa un reglamento interno de trabajo en donde estén estipuladas todas las reglas que debemos cumplir. Con eso nos evitamos inconvenientes al momento de presentar alguna inconformidad. No exceder las jornadas laborales. Las jornadas laborales, como bien lo dice, pueden ser diurnas, nocturnas y se pueden pagar, como decían, horas extras, ¿sí? Pero no excedernos en esas horas extras porque los trabajadores también merecen descanso y así para tener un buen rendimiento. Otra de estos mejoramientos es bien la oportunidad de demostrar la capacidad laboral al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo nos enfoquemos como empleadores a decir, usted está en el cargo y ahí se queda porque no sabe hacer más. No, tenemos que darle la oportunidad al trabajador para que él pueda demostrar que puede, o sea, es capaz de hacer más cosas. Y así poder, si se pudiera, sería chévere un ascenso en cualquier modalidad de trabajo. Otra de las mejoras es ofrecer plan de beneficios a los empleados, como ya lo decía, en poder escoger una buena EPS, tener un buen fondo de pensión, una ARL, y no solo eso, sino, por ejemplo, los regalos en Navidad, tener en cuenta a la familia, hacerles un ahorro para las vacaciones, cuando salgan, poder pasear con la familia, hacer, ¿cómo se llama eso?, interempresas, para poder interactuar con los demás, hacer juegos, participaciones. Dar reconocimiento por alcanzar los logros propuestos por la empresa, no tanto solo en plata, porque mucha gente dice, bueno, yo hago, pero me pagan. No, no es eso. Nosotros como empleadores también deberíamos decir, bueno, nos fue bien en esta etapa, hicimos, por ejemplo, en el sector de la minería, este mes sacamos más coches, hicimos más venta de carbón, entonces vamos a compartir un almuerzo, entonces, en cualquier tiempo libre vamos a hacer una pausa activa y dentro de esa pausa activa vamos a hacer un compartir. Eso también es un reconocimiento para los trabajadores. Suministrar los respectivos elementos de protección personal y dotación en el tiempo establecido para evitar y mitigar muchos accidentes de trabajo. Debemos suministrar tal como son los elementos de protección personal, las botas, los guantes, las máscaras, los cascos, los audífonos para mitigar los accidentes y dar la dotación en el tiempo que lo establece la ley, que es cada 6 meses. Otra de las mejoras por parte del empleador es proveerle una buena estructura al trabajador junto con herramientas pertinentes para el desempeño de su labor. Poder tener una buena estructura, poder tener unas buenas herramientas para mitigar accidentes laborales, tener buenas cosas para que los trabajadores, tanto como ellos y como nosotros, podamos hacer una buena inversión y también las herramientas pueden durar más. Si sabemos que compramos herramientas con garantía y a buen precio y que tengan garantía, pues vamos a tener una buena empresa y va a rendir más. Otra de las cosas por las que es un plan de mejora es la motivación laboral. Tenemos que decir como empleadores, sí, nosotros podemos, bueno, los trabajadores cumplieron este mes, vamos a seguir. Tenemos que motivarlos, no solo, por ejemplo, como todos tenemos errores, no solo enfocarnos en los errores, sino pues también en los valores de las personas. Ahora continuamos con la motivación por parte del trabajador. Una mejora es el interés mutuo, que tenemos que, sea como trabajador o como empleador, tenemos que interesarnos por lo mismo, porque si la empresa gana, el empleador gana y el trabajador gana, entonces le va a llegar su sueldo al día, le van a llegar todas sus prestaciones al día. Otra es cumplir con los horarios de trabajo, tanto como en el contrato de trabajo como por responsabilidad debemos cumplir los horarios, que el lunes tocó tal horario, que una semana un horario, el otro, debemos cumplirlos a cabalidad. Cumplir con las tareas por las cuales fue contratado, cumplir con las asignaciones que le da el empleador, sea lo que hablaba antes, sea que usted quiere un ascenso por el momento, pues tenemos que cumplir con las actividades que nos dejan para así lograr nuestras metas. Tener compromiso y responsabilidad. Entonces, en eso lo tenemos todo, no solo en el trabajo, sino también en nuestros hogares, en nuestra casa, con nuestros familiares, tener un compromiso de sacar adelante el trabajo y con mucha responsabilidad, pues para mitigar muchos accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Cumplir con el reglamento interno de trabajo. Así como el empleador tiene un reglamento interno de trabajo para hacerlo cumplir, el trabajador debe cumplirlo porque para eso está. Y otra mejora es informar todo tipo de anomalías, si está enfermo, si se le ocasiona algún accidente de trabajo, si se machucó, si cualquier cosa toca informarlo para así reportarlo a la ARL o a lo que sea respectivo, o al área respectiva.
Y por último, dice que debemos cuidar y dar buen uso a los elementos de protección personal otorgados por la empresa, así como nosotros, digamos, como trabajadores exigimos que nos den nuestros elementos de protección personal y nos den la dotación en el tiempo establecido, nosotros como trabajadores tenemos que cuidarlo y darle buen uso, porque qué tal que nos den, por ejemplo, nos den los guantes y para tenerlos en el bolsillo no, o en menos de 2 meses ya la dotación está totalmente desgastada, no. Debemos cuidarlo, lavarlo, o sea, tenerlo bien cuidadito con eso de en los 6 meses que nos dan, ya podemos hacer el cambio y seguir trabajando bien. Bueno, por mi parte, eso es el plan de mejora. A continuación sigue mi compañera Karen, quien les va a hablar de otro tema. Muchas gracias. Pau. ¿Ya se detuvo la grabación? Bueno, buenas noches, mi nombre es Karen Vanessa Rincón Nieto, yo les voy a hablar acerca de las modalidades de trabajo. Como lo hablaba mi compañera en el artículo 37, nos menciona la forma de contrato que puede ser de forma verbal o escrita. Yo continuaré con el artículo 40, que nos habla acerca del carné. Bueno, que todo empleador y trabajador debe tener su respectivo carné en donde vaya el nombre, su número de cédula y el cargo que desempeña. Para el artículo 41 nos habla del del registro de ingreso de trabajadores. Bueno, todo empleador que tenga más de 5 trabajadores y su contrato no esté por escrito, debe pactar lo siguiente: la especificación del trabajo y sitio donde se va a realizar, la cuantía y la forma de remuneración, y además pues la duración de dicho contrato. Para la certificación del contrato, cuando se ocupan menos de 5 trabajadores, cuando el empleador ocupa menos de 5 trabajadores, no se produce ningún efecto de estipulación o desmejor situación del trabajador en relación con el trabajo y con el empleador. En el artículo 43 nos habla acerca de las cláusulas ineficaces. En los contratos de trabajo no se produce ningún efecto. Las estipulaciones o desmejoraciones que tenga el trabajador en relación con lo que se establezca en la legislación laboral. Bueno, en el artículo 45 nos basamos en la duración del contrato, que este puede ser por término indefinido, por término fijo o por término accidental o también por término ocasional. Bueno, el contrato a término fijo nos habla. Este se debe contar siempre por escrito y no puede ser inferior a 1 año ni superar los 3 años. En el artículo 47 nos habla del contrato de duración a término indefinido. Este es un contrato que no ha sido estipulado y no tendrá vigencia mientras subsivan las causas que le dieron origen pues a este contrato. Ahora voy a hablar acerca del artículo 51, que es la suspensión. Bueno, un contrato puede ser suspendido por muerte, también por accidentalidad, por cuando los hombres están pues en este trabajo y son llamados a prestar su servicio militar, por detención preventiva del trabajador o arresto, o también pues por alguna fuerza mayor.